Hola, seres de luz. Bienvenidos a nuestro canal de espiritualidad. En el día de hoy exploraremos los 12 arquetipos espirituales de Carl Jung, un viaje de autoconocimiento y exploración. Descubriremos 12 arquetipos espirituales que nos ayudarán en nuestra práctica espiritual. Soy Nidia González Lenis y para quienes aún no me conocen, tengo un profundo deseo de contribuir al despertar de la conciencia, al conocimiento espiritual y al crecimiento personal desde mi punto de vista. ¿Te has preguntado alguna vez qué arquetipo espiritual te define mejor? ¿O tal vez qué papel desempeñas en este gran escenario de la existencia? En este programa especial exploraremos los 12 arquetipos espirituales, cada uno con sus propias características, fortalezas y desafíos. Desde el valiente héroe hasta el imaginativo creador, cada uno de estos arquetipos nos ofrece una ventana única para comprender nuestra propia esencia y el viaje espiritual que emprendemos en la vida. Acompáñanos en este fascinante viaje mientras desentrañamos los misterios detrás de cada arquetipo y descubrimos cómo pueden influir en nuestra búsqueda de significado y trascendencia. Prepárate para sumergirte en el mundo de autoconocimiento y exploración espiritual. Según el psiquiatra Carl Jung, hay 12 tipos básicos de personalidad que se pueden usar para entender a cualquier persona. Son como modelos estándar que Jung llamaba arquetipos. Jung pensaba que nuestra personalidad no surge de la nada, sino que está influenciada por algo que él llamaba el inconsciente colectivo. Este es como un banco de ideas y significados compartidos por todos los seres humanos, sin importar dónde o cuándo nacieron. Esto nos moldea como individuos. A partir de esta idea, Jung creó los 12 arquetipos de la personalidad. Los arquetipos son como categorías que nos ayudan a entender cómo somos naturalmente desde que nacemos. Influencian cómo nos comportamos, tanto en lo que mostramos conscientemente como en lo que está más escondido en nuestra mente. Al identificar en qué arquetipo encajamos o si encajamos en más de uno, podemos entender mejor cómo nos relacionamos con los demás. Esto nos ayuda a entender mejor cómo pensamos y sentimos, lo que puede ser útil si estamos tratando con problemas emocionales o mentales. Veamos estos arquetipos. Antes de continuar, te invito a suscribirte ahora para que no te pierdas de nuevo contenido único y transformador que alimentará nuestro crecimiento espiritual y nuestro despertar de conciencia. Tu apoyo es esencial para seguir compartiendo enseñanzas inspiradoras y significativas. Además, tu suscripción en YouTube nos ayuda a alcanzar a más personas y a continuar creciendo juntos en este camino de descubrimiento espiritual y despertar de conciencia. El número 1 es el inocente. Es aquel que confía plenamente en el mundo que lo rodea y busca ser feliz. Suele ser positivo y despreocupado. Sin embargo, su debilidad es en confiar demasiado en los demás y teme ser castigado por no cumplir expectativas. En el despertar de la espiritualidad, el inocente podría ser alguien que recién comienza su viaje espiritual y confía en que todo el universo está en armonía. Esta persona puede adoptar una actitud positiva y despreocupada hacia la vida creyendo que todo irá bien. Sin embargo, su vulnerabilidad radica en poner demasiada fe en los demás y en las circunstancias externas, lo que podría llevarlo a decepciones o ser manipulado. También puede tener miedo de no estar a la altura de las expectativas espirituales o de ser castigado por no seguir ciertas normas o prácticas espirituales. En segundo lugar, tenemos el amigo, que valora mucho la conexión con los demás y la pertenencia a grupos. Es sociable y crea relaciones sólidas. A veces puede ser un poco cínico para agradar a todos. Su miedo principal es quedar excluido del grupo o destacar demasiado y ser rechazado. En el despertar de la espiritualidad, alguien que encarna el arquetipo del amigo podría ser aquel que busca fuertes conexiones con otros buscadores espirituales y se esfuerza por pertenecer a comunidades o grupos de prácticas espirituales.
Esta persona es sociable y puede establecer relaciones profundas y significativas con quienes comparten sus creencias. Sin embargo, a veces puede adoptar una actitud cínica para evitar conflictos o para ser aceptado por todos en el grupo. Su mayor temor es ser excluido o rechazado por la comunidad espiritual a lo que aspira a pertenecer o incluso teme destacar demasiado o ser objeto de envidia o resentimiento por parte de los demás miembros del grupo. En el tercer caso tenemos el héroe, que encarna los valores de la valentía y protección hacia los débiles. Su objetivo es ayudar a los demás, le preocupa ser visto como débil o incapaz. Es valiente, pero puede caer en la arrogancia como debilidad. En el despertar de la conciencia, el héroe sería aquel que se destaca por su valentía y su deseo de proteger y ayudar a los demás en su viaje espiritual. Esta persona se preocupa profundamente por los demás y está dispuesta a enfrentar desafíos y adversidades para ayudarlos a superar obstáculos. Sin embargo, puede ser vulnerable a caer en la arrogancia al creer que es el único capaz de resolver los problemas de los demás, lo que podría obstaculizar su crecimiento espiritual. Su mayor preocupación es ser percibido como débil o incapaz, lo que a veces puede llevarlo a actuar de manera demasiado impulsiva o imprudente en su búsqueda de ayudar a los demás. En el cuarto tenemos al protector. Este arquetipo se enfoca en ayudar a los demás con compasión y empatía. Su mayor virtud es generosidad, pero puede ser explotado fácilmente por otros. Tienen miedo de ser vistos como egoístas. En el despertar de la conciencia, el protector sería aquel que se centra en brindar apoyo y cuidado a otros con compasión y empatía en su camino espiritual. Esta persona se destaca por su generosidad y disposición para ayudar, pero a veces puede ser aprovechada por otros debido a su naturaleza altruista. Temen que los demás lo vean como egoístas, intentan establecer límites o cuidados de sí mismos. Su desafío es encontrar un equilibrio entre ayudar a los demás y cuidar de su propia salud y bienestar sin sentirse culpables. En el quinto tenemos al amante. Él busca la armonía y el equilibrio en sus relaciones, mostrando aprecio por los demás. Son empáticos, pero a veces no expresan sus propios deseos para evitar conflictos. Su mayor talento es mediar, pero su debilidad es perder su identidad por complacer a los demás. Temen no ser queridos. En el despertar espiritual, el amante sería aquel que busca la armonía y el equilibrio en sus relaciones con otros buscadores espirituales. Esta persona muestra aprecio por los demás y es empática, pero a menudo evita expresar sus propios deseos para evitar conflictos. Su mayor habilidad radica en mediar y encontrar soluciones pacíficas, pero a veces se olvida de sí mismo en el proceso, perdiendo su propia identidad al tratar de complacer a los demás. Temen no ser amados o aceptados por quienes les rodean, lo que puede dificultar su propio crecimiento espiritual y bienestar emocional. En el sexto caso tenemos el bufón, que se destaca por su humor y alegría, buscando mejorar el ambiente, aunque puede parecer superficiales. Tienen un lado profundo que ocultan, temen ser vistos como aburridos y su debilidad es que los perciban como frívolos. En el despertar espiritual, el bujón sería aquel que se destaca por su capacidad para traer humor y alegría, buscando elevar el ambiente espiritual. Aunque pueden parecer superficiales a primera vista, en realidad tienen una profundidad emocional que ocultan detrás de su humor. Temen ser percibidos como aburridos o frívolos, ya que suelen usar el humor como una forma de evitar mostrar su verdadera vulnerabilidad. Su debilidad radica en el temor a no ser tomados en serio o a no ser vistos como auténticos en su búsqueda espiritual. En el séptimo arquetipo tenemos el explorador. Siempre busca nuevas experiencias y emociones, disfrutando al máximo de la vida. Son fieles a sus deseos, pero tienen miedo de quedar atrapados en responsabilidades. Su debilidad es su falta de compromiso, dificultando relaciones estables. En el despertar espiritual, el explorador sería aquel que constantemente busca nuevas experiencias y emociones, buscando disfrutar al máximo de la vida.
Estas personas son leales a sus propios deseos y anhelos, pero a menudo temen quedar atrapados en responsabilidades que pueden limitar su libertad y aventuras. Su principal debilidad radica en su falta de compromiso, lo que puede dificultar la construcción de relaciones estables y duraderas. Aunque son personas apasionadas y llenas de energía, su naturaleza inquieta puede hacer que se sientan incómodos con la idea de establecer un solo lugar o comprometerse completamente con una sola persona o causa espiritual. En el octavo arquetipo es el rebelde. Su motivación es cambiar lo que consideran injusto o ineficiente. Quieren derribar viejas estructuras y tradiciones. Su talento está en ver el mundo de manera diferente, pero su debilidad es no disfrutar lo que tienen por obsesionarse con el cambio. Temen no lograr el cambio que desea. En el despertar espiritual, el rebelde sería aquel cuya motivación principal es cambiar lo que perciben como injusto o ineficiente en el mundo. Estas personas están dispuestas a desafiar y derribar viejas estructuras y tradiciones que consideran obsoletas o dañinas para el progreso espiritual. Su talento reside en su capacidad para ver el mundo desde una perspectiva única y diferente, lo que les permite cuestionar las normas establecidas y proponer nuevas formas de pensar y actuar. Sin embargo, su debilidad radica en su tendencia a obsesionarse con el cambio y a menudo descuidar o subestimar lo que ya tienen. Pueden sentirse insatisfechos o impacientes cuando las cosas no cambian tan rápido como desearían. Además, temen no lograr el cambio que desean, lo que puede llevarlos a experimentar frustraciones o desilusión en su camino espiritual. El noveno arquetipo es el creador. Este tipo destaca por su imaginación y capacidad de crear cosas nuevas, ya sea en el arte o en otros campos. Su objetivo principal es hacer obras que perduran, pero a veces sufren de perfeccionismo y bloqueos creativos. Les aterra no poder crear algo importante. En el despertar espiritual, el creador sobresale por su imaginación y habilidad para generar nuevas ideas y obras, ya sea en el arte u otros ámbitos creativos. Su principal objetivo es producir obras que tengan un impacto duradero en el mundo espiritual o material. Sin embargo, a menudo luchan contra el perfeccionismo y bloqueos creativos que pueden obstaculizar su proceso creativo. Sienten un profundo temor a no ser capaz de crear algo significativo o importante, lo que puede generar ansiedad y autocrítica. A pesar de estos desafíos, el creador encuentra satisfacción y realización en el acto de crear y compartir su visión con el mundo. El décimo arquetipo es el del sabio, que valora mucho el conocimiento y disfruta enseñando y comprendiendo el mundo. Su miedo es ser visto como ignorante y a veces se paraliza al tomar decisiones por falta de información. En el despertar espiritual, el sabio es aquel que aprecia profundamente el conocimiento y encuentra alegría en enseñar y comprender el mundo que lo rodea. Disfruta compartiendo su sabiduría con los demás y busca constantemente aprender y expandir su comprensión del universo espiritual y material. Sin embargo, a veces se siente paralizado al enfrentar decisiones importantes debido a su miedo a ser percibido como ignorante o cometer errores por falta de información. Este temor puede limitar su capacidad para actuar con confianza y determinación en su búsqueda espiritual y en su vida cotidiana. En el 11 arquetipo tenemos el mago. Aporta una visión personal al conocimiento y busca transformar el mundo como enfoques filosóficos. Temen no poder prever las consecuencias negativas de sus acciones y pueden volverse manipuladores. En el despertar espiritual, el mago es aquel que ofrece una perspectiva única y personal al conocimiento y busca transformar al mundo mediante enfoques filosóficos y espirituales. Estas personas están motivadas por el deseo de generar cambios significativos y positivos en su entorno y en la sociedad en general. Sin embargo,
A menudo temen no poder prever las posibles consecuencias negativas de sus acciones y pueden caer en la tentación de manipular a otros para alcanzar sus objetivos. Este miedo a lo desconocido puede llevarlos a adoptar comportamientos poco éticos o a perder de vista su verdadero propósito espiritual. En el último arquetipo es el del gobernante. Les gusta tener el control y buscan liderar comunidades prósperas. Temen perder el control y pueden parecer autoritarios. En resumen, estos arquetipos ayudan a los psicólogos a entender mejor a sus pacientes y a guiar su terapia. En el despertar espiritual, el gobernante es aquel que disfruta tener el control y busca liderar comunidades hacia la prosperidad y el éxito. Estas personas se sienten cómodas asumiendo roles de liderazgo y tomando decisiones importantes para el beneficio del grupo. Sin embargo, tienen un profundo temor a perder el control y pueden mostrar tendencias autoritarias en su afán por mantenerlo. A veces su deseo de control puede crear tensiones dentro del grupo o generar resistencia por parte de quienes no desean seguir su liderazgo de manera incondicional. En resumen, comprender estos arquetipos puede ayudar a todas las personas a entender mejor a las personas que tienen a su alrededor, lo mismo que los psicólogos, a entender mejor a sus pacientes y guiar esta terapia, permitiéndoles abordar de manera más efectiva sus preocupaciones y desafíos en el camino espiritual y emocional. Estas preguntas nos pueden ayudar a reflexionar sobre los miedos que no hemos podido superar. Primero, preguntemos, ¿qué significado tiene mi vida para mí y cómo puedo alinear mis acciones con ese propósito? Segundo, ¿qué aspectos de mí mismo necesito sanar y liberar para alcanzar un mayor estado de paz interior y conexión espiritual? Tercero, ¿cuáles son mis mayores miedos o limitaciones y cómo puedo trascenderlos para vivir con más libertad y autenticidad? Cuarto, ¿cómo puedo cultivar una mayor compasión y amor incondicional hacia mí mismo y hacia los demás? Quinto, ¿qué prácticas espirituales o rituales puedo incorporar en mi vida diaria para mantener centrado y conectado con mi ser esencial? Sexto, ¿qué lecciones puedo aprender de mis experiencias pasadas y cómo puedo usarlas para crecer y evolucionar como persona? ¿Cuál es mi relación con el universo o lo divino y cómo puedo profundizar en esta conexión con mi vida cotidiana? Octavo, ¿qué dones o talentos únicos poseo y cómo puedo utilizarlos para servir a un propósito más elevado? Noveno, ¿qué cambios puedo hacer en mi forma de pensar y mis hábitos para vivir más en armonía con mis valores espirituales? Décimo, ¿cómo puedo cultivar una actitud de gratitud y aceptación hacia todas las experiencias de mi vida, tanto las positivas como las negativas? En conclusión, al explorar estas preguntas profundas nos permitimos adentrarnos en un viaje de autoconocimiento y trascendencia, tal como lo propuso Carl Jung, con sus teorías sobre los arquetipos y el inconsciente colectivo. Cada reflexión nos acerca un poco más a comprender quiénes somos realmente y cómo podemos vivir de manera más plena y auténtica. Sigámonos haciendo estas preguntas poderosas, pues en ellas encontramos el camino hacia una vida más significativa y llena de un propósito. Recordemos también que no es lo que nos sucede, sino qué hacemos con lo que nos sucede. Así que juntos animémonos y avancemos en nuestro cambio hacia el despertar de conciencia. Cada momento es una oportunidad para crecer y aprender. Te invito a suscribirte de forma gratuita para apoyarme y motivarme a seguir creando videos con contenido interesante y educativo para ti. Dale like si te gustó, comparte este video para que otras personas se beneficien de él y deja algún comentario o duda en la cajita de comentarios. Quien te habló fue Nidia González Denis. Un abrazo y hasta pronto.